hablamos un poquito de los cambios que comenzaron a ocurrir desde los años 80 hacia acá. Pero desde el siglo XVIII la Iglesia experimentó una serie de cambios por revelaciones apocalípticas que hubieron del siglo XVIII hacia acá. Y se formaron una serie de sectas. Recuérdese que dentro del catolicismo romano la iglesia tuvo un cisma que le llaman, y de ahí sale la iglesia ortodoxa. Después tienen otra cisma, otra división que sale los anglicanos o episcopales, como los conocemos en Puerto Rico, pero fueron por asuntos políticos. Después en la Reforma, bajo el movimiento monje católico, Martín Lutero puso unas 95 tesis o argumentos en una puerta de una de las catedrales más famosas, y de ahí sale lo que se conoce como la Reforma. Y después, para el siglo XVIII aproximadamente, surgen mayormente en Estados Unidos una serie de personas que tuvieron unas inquietudes usando el libro de Daniel y usando algunos temas en Apocalipsis. Empezaron a hacer investigaciones y llegaron a la conclusión que Cristo venía en el siglo XVIII en algún momento. Cuando eso no se da, un hombre, y eso usted lo puede buscar en la historia, un hombre que se llama Guillermo Miller, él admite que se equivocó en su interpretación, pero la gente que le había inquietado, que habían invertido dinero habían vendido sus propiedades, habían apostado que lo que le estaban enseñando era verdad, y entonces no quisieron admitir que se habían equivocado. Otros se fueron bien desilusionados con la fe. Cada vez que una persona descubre que fue engañado, la gente se retrae o pierde la fe en las cosas del Señor. Pero de ahí nacen la iglesia adventista del séptimo día, porque una mujer que era parte de ese grupo de investigación llamada Elena White dijo: sí, Cristo vino en el año que dijo que iba a venir, pero vino de forma invisible y entró en el santuario celestial, usando unos pasajes escriturales tanto del libro de Hebreos, y nace el bautismo del séptimo día. Nace de ahí también la ciencia cristiana, y nacen también los testigos de Jehová, que nacen más o menos de ese grupo, que hoy en día son un grupo bien fuerte a nivel de Estados Unidos. Unos años más tarde nacen los mormones, no por esas revelaciones, sino porque él tuvo una visión y un ángel le mostró un libro que faltaba, escrito en letras de oro, enchapado, y él los vio y él los tradujo. Y de ahí es que sale el libro mormón. Y de eso hay una emigración tremenda. Al hombre lo matan por el camino en su travesía para Utah, porque se robaban mujeres y se las llevaban, porque ellos enseñaban la poligamia y querían crecer mucho, así que una persona podía tener cuantas esposas pudiera mantener. Eso después, más tarde, el gobierno americano tuvo que establecerlo como regla, que no podían hacerlo. Pero un estado bien fuerte que tienen es Utah, donde ellos predominan, aunque tienen presencia en toda la nación americana, y uno de los candidatos republicanos hace varios cuatrenios, llamado Mitt Romney, fue parte de los mormones y corrió por poco era presidente de Estados Unidos, ese hombre. Y después han salido un sinnúmero de otras sectas y de grupos, y todos tienen un mismo perfil.
A todo eso, la iglesia va a tener ataque. Como yo, como un cristiano normal, puedo identificar que es una falsa doctrina, que es una doctrina de error. Y estas son las cosas que enfrenta la iglesia. Cuando una persona se convierte a Cristo de todo corazón, tiene una experiencia con Dios. Una experiencia de perdón de pecado, es despertado a fe, se arrepiente de sus pecados, se postra delante de la presencia del Señor. Y entonces en la iglesia donde tiene esa experiencia le van a hacer a usted, le van a dar un discipulado para que usted aprenda la doctrina, y a base de la doctrina usted tiene una obligación de discernir lo que se le enseña. Nunca pierda eso. De investigar, de ir a las Sagradas Escrituras. No me diga usted lo que yo tengo que creer. Usted me enseña, pero yo analizo lo que me está enseñando, como hacían los hermanos de Berea. ¿Conocen la historia de los hermanos de Berea en la Biblia? Que investigaban a ver si lo que los apóstoles enseñaban era lo correcto. Y esto es bien importante que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Quién es responsable de no ser engañado? Usted. Y en Puerto Rico tenemos un reto enorme. Aparte de que vivimos desde los años 80 para acá un retroceso en la enseñanza. Usted tiene mucha gente que habla, hay muchos sistemas de comunicación donde usted puede oír palabras, pero ¿cuántos de ustedes pueden articular vehementemente lo que usted cree y probarlo con la Sagrada Escritura? Yo le he preguntado a gente que me diga el plan de salvación, los 4 puntos del plan de salvación, con textos bíblicos, y la gente no sabe decirme. Quizá yo pueda ponerle 4 o 5 hermanos de pie hoy y me puedan darle aquí, con el primero que lo haga, los demás lo van a aprender. ¿Cuál es el plan de salvación? ¿Qué es lo que usted le va a ir a hablar a una persona que se está muriendo? ¿Cuál es el plan de salvación que usted le va a presentar? Y esas son cosas básicas. Hay gente que no tiene esa capacidad. Y entonces, siguiendo con el bosquejo que le envié a ustedes en el grupo que ya se formó en WhatsApp, voy a seguir con ese capítulo que ustedes tienen copia y entrar después al siguiente capítulo. Hay líderes que fueron engañados por Satanás y viven y actúan como si fueran dueños de las personas. O sea, ¿qué cosa a usted le puede dar una alarma que algo no anda bien en una iglesia donde usted esté? Primero, hay gente que está viviendo en inmoralidad y arrastrando tras ellos a gente que confió en ellos, lucrándose más allá de lo que es digno, usando como excusa una teología barata y conveniente, viviendo como millonarios a costa de incautos que fueron engañados por ellos. Yo no sé si ustedes hace como una década, en Japón, un hombre estaba profetizando el fin del mundo y mucha gente vendieron sus propiedades, pero él compró con ese dinero que recibió un montón de acciones y de cosas y invirtió en la bolsa de valores. Él se hizo millonario, pero eso está. Pero la gente lo seguía porque tenía alguna carisma. Y yo tengo que advertirle cómo yo distingo un lobo rapaz. Y usted va a decir, es que hay un espíritu posesivo de Satanás para que crean en la mentira. Cuando yo dejo de creer la verdad, viene un espíritu para creer la mentira. ¿Cuántos se acuerdan de lo de Guyana? Jin Jong. Los muchachitos más jóvenes busquen en la historia. De California.
Un hombre se fue y se llevó para toda una congregación de personas engañadas, como 900 personas. Y les dio veneno allá, porque sabía, hubo un suicidio colectivo y murieron todos, con algunas raras personas, con un credo, con un voto. ¿Cómo yo no puedo decir, yo no voy a participar de esto? Y es bíblico, la Biblia dice que en los postreros tiempos vendrán tiempos, lo que leímos la semana pasada, primera de Timoteo, capítulo 4, vendrán tiempos peligrosos, vendrán doctrinas, espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Yo tengo que discernir, porque hay gente que te predicen y te predican que no es bíblico, que antes de la venida de Jesucristo viene un gran avivamiento sobre toda la tierra. Y eso no es bíblico. Pero se oye bonito. La Biblia dice que serán como los días de Noé. ¿Qué pasó en los días de Noé? Noé le habló a la gente, ¿y cuántos se convirtieron? Ninguno. Y como los días de Sodoma y Gomorra, nadie quiso escuchar al ángel, nadie. Toda la ciudad murió. Estamos en tiempos difíciles. Gente que han creído a Jesús de verdad están muriendo por su fe. Y los que no tienen convicciones, al mayor asomo de un problema, dejan de venir a la iglesia y se van. Esa es la iglesia que estamos viviendo nosotros hoy en día, de la que somos parte a nivel universal, de la que somos líderes en medio de crisis. No solamente ellos viven engañados porque ellos se creen su propia mentira, sino que la propagan. Entendemos que la persona que hace una labor ministerial y se dedica a tiempo completo, la iglesia le puede dar un salario justo para que él pueda cuidar a su familia y poder pagarle a cuantos otros líderes sean necesarios para llevar a cabo una labor. Pero no hacerlos millonarios y que ellos vivan como si vivieran en otro planeta, con unos carros que usted dice cómo es posible y el resto del pueblo andando en ñañanita. Mire, yo no estoy juzgando a veces líderes que uno ve por la televisión, pero han servido de modelo de lo que es un paradigma ministerial. Y uno tiene que tener cuidado, porque ¿a quién yo me quiero parecer? Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. ¿A quién yo quiero parecerme? Yo tuve 2 pastores en donde yo me convertí, el hermano Abraham Marsach, y más tarde tuvo al pastor Armando Hernández. Ambos están en la presencia del Señor. Marsach para mí fue un modelo. Todos los muchachos de mi generación les decíamos el viejo. Y realmente lo que tenía era como 15 años más que yo, quizás. Pero decíamos el viejo. Y él te miraba por encima de los espejuelos cuando te iba a decir algo, y esos 15 o 20 o 25 segundos antes de hablar, mirándote fijamente, a mí me impactaba. Pero te enseñaba la palabra y te enseñaba a pensar por ti mismo y a escudriñar. Y ese es el deber de un líder. Usted va a seguir la visión, usted va a tomar la palabra que los pastores preparan y usted la va a mirar y usted la va a analizar y usted la va a verificar y entonces la transmite.
Para eso se le convocó, para eso se lo llamó, para que usted entienda que usted tiene la obligación. Porque usted va a heredar hasta la forma de hablar. ¿Cómo se comporta ese ministro? Van a notarlo, la influencia de un líder que tiene presencia de Dios en su vida, los va a marcar, se va a establecer un estilo. Por eso es que una iglesia no se parece a otra, y especialmente las iglesias que tienen gente que se han convertido, porque ahora lo que hay es que las iglesias están creciendo por todos los que vienen de otras iglesias que ya vienen formados. Pero el que se convirtió en una iglesia, sus rasgos. Marsache era más maestro que predicador. Armando era más predicador. Su forma de actuar, su forma de caminar, sin darse cuenta, se le pega a uno. Cómo analizan las cosas, cómo establece su programa. Dios va a usar tu personalidad, pero vas a ser influenciado por quien te enseñó, quien formó tu vida, quien te alimentó. Por eso el discipulado siempre lo deben dar los pastores. El discipulado primero lo deben dar los pastores. Y el que llegó de otro lugar tiene que decidir si lo que trae es bueno, pero tiene que ubicarse con la visión que está en la casa, en la escuela, en la iglesia. Porque yo no estoy trabajando para mi propio reino, estoy trabajando para el reino de Dios, y hay una persona con un llamado y está a cargo de una visión. Solamente estoy mencionando unas cosas aquí que pueden hacerle bendición a su vida. Yo usualmente no hablo mucho de otros ministerios, ni los menciono por su nombre, porque le estoy dando foro. Cada vez que yo los menciono por su nombre, le doy foro. Sí. Porque yo tengo entonces que discernir qué es malo y qué es bueno. Los domingos por Guapa Radio hay una iglesia que todavía está pasando mensajes de un pastor que murió hace un tiempo y murió estando preso por unos escándalos. Se llamaba Oscar Candelario. Y todavía la iglesia habla de cosas proféticas, hablaba mucho de escatología, mucho de cosas del futuro, cosas que meten miedo. Y la gente lo seguía. ¿Por qué yo no puedo detectar que hay algo malo, algo que no huele bien? Porque tengo una mente cauterizada. Y permití que otro interpretara por mí y que otro me dijera lo que yo tenía que hacer. Y vuelvo y repito, si uno está en una iglesia y en una visión, uno mira esa visión y uno la adopta. Pero eso es voluntario. Y a la vez que la adopto, yo trabajo con ella y voy a ser fiel con ella. Pero no soy un sello de goma. Yo le ya mandé esto que le estaba mencionando, pero se lo quería mencionar. Y hablo un poquito de estos ministerios que aparecen de la noche a la mañana, que no son pastores, pero tienen exposición mediática. En estos días hubo un gran televangelista que está pidiendo perdón. Hubo otra que lo acusaron el árido de Estados Unidos, los de las planillas, porque no reportaron ingresos, porque uno tiene que llenar planilla, como pastor también. ...44 años, cuando a mí me dieron el historial para yo coger mi seguro social, yo tenía 44 años de historia de plata y de seguro social.
¿Por qué la gente no puede dar cuenta? Ahora, cuando yo sigo a estos ministerios que son bien famosos, ¿qué yo hago? Aporto económicamente a esos ministerios. Te cuentan una historia, te venden unas historias que usted no sabe si es verdad. También articulada, tienen una buena presencia y dosis que parecen verdad, pero usted no lo ha investigado. Y hay veces que el dinero que usted podría dar en una iglesia local, que usted conoce lo que está haciendo, se le manda a otras personas. Y esa gente vive como le da la gana. Ahora con el internet, pues ya se desenmascaran muchas de esas personas y las cosas salen a la luz. Porque ahora en algún sitio que tú te metas hay alguien que puede tener un teléfono grabándote. Gracias a Dios por el internet. Siempre actúa como si alguien te estuviera viendo. Ahora, esos ministerios no tienen tiempo para atender necesidades que a diario surgen dentro de un rebaño. Muchos de ellos jamás te van a conocer. Mire, yo he visto la desilusión de hermanitos que se acercan a personas que ellos aportan y se le han acercado y me dicen, hermano, yo soy fulano de tal, y ellos se le quedan mirando y yo no lo conocen a usted. ¿Quién lo conoce? ¿Quién lo cuida? Quien sufrió con usted, que conoce su historia, sus procesos. Esos ministerios lo que ven en la iglesia como un bolsillo de donde sale el dinero para sostener sus sueños de grandeza. La mayoría de la comunicación de esos ministerios es por carta, por correo electrónico y por redes sociales. Y siempre vendrá acompañada de una petición de ofrenda, porque te mandan el sobrecito también. ¿Cuántos saben de lo que yo estoy hablando? Pero esa gente nunca van a conocer lo que tú estás viviendo, lo que tú estás pasando. Yo posteé esto, aparte, y ya voy a entrar al otro tema. El ministerio pastoral, por el contrario, al ejemplo anterior que le he mencionado, es humano y es compasivo. No hay lugar para el espectáculo. Son vivencias diarias con gente de carne y hueso. Las personas que llegan a nuestras iglesias vienen cargadas por el pecado. Mire, cada persona que llega a Emanuel, vamos a hablar de Emanuel, que es la que conocemos. Yo tenía un amigo, de hecho nos llevó a predicar al comienzo de esta iglesia, se llamaba, no sé si vive, un tipo brillante, con un verbo bonito, profundo. Se fue a Guatemala a predicar a una área de indígenas y trajo un mensaje hermenéuticamente hablando perfecto, con los 3 puntos homiléticos, una presentación usando ilustraciones, hizo citas de otras personas. Fran Olmeda se llamaba él. Hizo llamado, el estadio lleno. Y no pasó nadie. Y él estaba tan frustrado. Y una campesina, gloria a Dios a esos hermanos que se atreven a hablar, se le acercó y le dijo, hermano Fran Olmeda, usted habló tan lindo. Y habló de gente que nosotros no conocemos. Y le dijo, ¿qué tal mañana si usted habla de Cristo? Que a ese sí nosotros lo conocemos. Él dice que eso fue un choque para él. Esto lo está testificando el propio Frank. Fue un choque. Y fue al hotel donde se estaba quedando y empezó a llorar. Y al otro día predicó un mensaje de media hora sencillo y como 300 personas se convirtieron.
El estadio estaba lleno. Porque cuando usted habla con gente, usted la empieza a mirar. Las personas que llegan a nuestra iglesia vienen lastimadas por la tragedia. Con decepciones. Y con familias disfuncionales. ¿Cuántos tienen familias disfuncionales? Hijos rebeldes. Personas desempleadas. Emigrantes sin papeles que buscan un refugio en cada iglesia. Madres con hijos presos en las cárceles, adictos a las drogas, alcohólicos, algunas viviendo en comunidades desventajadas. La iglesia recibe gente de caserío y de parcela también. Gente con cuadros de enfermedades mentales. Una vez yo vi las estadísticas que 1 de cada 4 tiene problemas de enfermedad mental, el 25%, y hablando de eso con Vianney allá afuera, yo no sé cuál hace daño, me dijo, pastor, es más que eso. Me quedo a veces mirando, porque si es 1 de cada 4, así Y hay de todo. Esa es la gente que no llega a la iglesia. Por eso el apóstol Pablo, de lo vil, dijo, de lo vil y menospreciado del mundo, escogió a Dios para avergonzar a los sabios. Lo dijo el Señor, lo dijo el apóstol Pablo. Gente que no merecíamos estar aquí, pero Dios nos trajo. Esa gente que llegó, ¿cómo llegó? Necesitan ser pastoreados. Gente que tienen que ser sensibles a la tragedia humana. No todo el mundo puede ser líder. Si usted está aquí, fue porque fue convocado. Yo voy a hablar de eso la semana que viene, lo que es el llamado, pero voy a seguir dando una introducción. Usted fue convocado. Nosotros le podemos dar técnica, le podemos dar principios, pero el que usted sienta empatía, que se pueda vincular, que sienta dolor, y estamos viviendo eso como iglesia hoy lo estamos viviendo. Yo fui a darle la noticia esta mañana a Ángel, que Dani había muerto. Mirarlo allí, llegó Jonathan con su esposa, mirarlo allí no es fácil. No es fácil. Y explicarle. Me dice, por la mañana vino la hermana que toca guitarra y Lucy. Está hablando de Doris Noble. ¿Cómo se conoció Ángel con Dani? A nosotros, yo no lo tengo claro. El pastor puede quizás dar la historia, no es el momento. Pero por las razones, el pastor los casa. Y nosotros lo tenemos en la iglesia. ¿Cómo esa historia nos toca desde República Dominicana para acá? Y nosotros tenemos que recibirles. La iglesia ha tenido que hacer ajustes para buscarlos a ellos. Son personas que no se pueden valer, aunque tienen capacidades para hacer cosas. Y gente de la congregación empezó a amar a una mujer que hace 1 año y medio nosotros no la conocíamos, no sabíamos ni quién era. Y nace un vínculo entre hermanos, como lo hace, y puedo testificar, la Biblia dice, como mi hermana Victoria, que se quedó por días con ella, y la gente que ha estado cerca de Ángel. Y que esa historia no termina. Todavía hay 2 hijas aquí y otra en República Dominicana. Eso es una historia que no termina. La iglesia es vínculo, es gente.
Porque yo oigo a la gente hablando del llamado como si fuera tú ir en un viaje de un cohete para ver la luna. Eso viene por ahí. Pueden costar hasta $1 milloncito, pero eso está pendiente. Pero ¿y por qué nosotros tenemos la escuela ministerial? Para crearle conciencia de que nosotros no podemos pastorear si no hay un grupo de líderes que nos ayude, porque un pastor no puede pastorear a más de 50 personas bien pastoreado. Necesita pastorear a través de otro. 25. ¿Es posible? Esa es la realidad. Tú necesitas otro que te ayude. La escuela ministerial no es para todo el mundo. Si a usted se le convocó, usted es un privilegiado. Es solo para aquellos que viven y hacen el ministerio con honestidad. Cuando se trabaja con integridad, no hay temor a que la gente que está bajo nuestra cobertura se exponga a enseñanza sana y se les ayuda a ser idóneos como líderes. Nunca vas a encontrar en estas enseñanzas nada que provoque rebeldía ni deslealtad. Tampoco sacamos personas para que dejen las iglesias donde se congregan. Porque esto yo lo doy a gente que están en otras congregaciones y nunca hemos aprovechado una enseñanza para decirle que se vengan con nosotros para la iglesia. Por el contrario, serán líderes que apoyen el llamado ministerial, que amen y respeten el orden de autoridad que Dios ha establecido en la iglesia. Y ya termino con esa parte ahí, y ustedes ya recibieron eso hasta ahora. Lo que le vamos a estar poniendo próximamente, si usted no vino la semana pasada, es importante que se haya apuntado porque lo van a añadir a un chat. Pero la influencia de los medios de comunicación han creado un deseo malsano y muy perjudicial y está añadiendo una presión nunca antes vista a los ministerios de jóvenes, a esa nueva camada de futuros ministros. Ustedes lo ven con la hoja para atrás. Con pantalones cortos. Que por ahora lo que vienen es a oír una palabra, pero cuando hay un potencial, aquí hay unas jovencitas en la iglesia con un potencial enorme y jovencitos que son los que van a recibir el legado de la generación actual que ellos recibieron del anterior, para que sigan con el legado en las universidades, en los sitios de trabajo y en los lugares donde funcionan. Pero lo que estamos viendo es una apatía. La Iglesia Católica no puede reclutar sacerdotes ni monjas. La Iglesia Evangélica no tiene los quórums son profesionales. El seminario evangélico está plagado de maestros teólogos ateos. Eso es un fenómeno. Y cualquiera que quiera estudiar teología puede meterse en el seminario evangélico, le van a enseñar verdades de las escrituras acompañadas de un evangelio permisivo y diabólico. Entonces, ¿cómo la gente puede distinguir lo que es un valor bíblico? Es el modelo de quien le enseña. ¿Quién es tu modelo? Nuestra meta es establecer ministerios sanos conforme a las Sagradas Escrituras. Y para lograrlo estamos dando estas clases. Y yo estoy ajustando esto porque esto es algo que también enseñamos en otros lugares.
Ahora para septiembre comenzamos estas clases por Zoom, en una iglesia en particular. Nadie puede ser efectivo y exitoso si no es enseñado a reconocer lo que hicieron depósitos de fe en su corazón. Y aquí yo me voy a detener un ratito. A esos pioneros que sentaron las bases y abrieron los surcos para sembrar la semilla del evangelio poderoso que nosotros heredamos. ¿A quién tú le tienes que dar gracias? En mi libro de Relaciones de Pacto, que quien no lo tenga está en Amazon, yo no tengo copias de él ya. Tengo una que se la dedica a uno de los hijos y lo dejo en casa. Yo hago mención de gente que fueron influencia para mí. Manuel Ángel Cordero, Rafael Miranda Ortiz, el hermano Abraham Marsach, el hermano Armando Hernández, Andrés Rosa, gente que sembraron en mi vida, Ángel Luis Espino. Todos los que le mencioné están en la presencia del Señor. Pero sembraron algo en mi vida. Esa gente que te abrió el espacio, que te puso a predicar, que te dio una responsabilidad, porque dándote una responsabilidad y que eso te ayuda. Yo siempre me acuerdo que aquí vino un nene a una escuela bíblica y el día que vinieron ellos, ese matrimonio vino a dar las gracias porque yo estuve en el proceso de la muerte del hermano de ella. De hecho, él cayó en coma el mismo día que mi mamá se estaba muriendo y yo no pude llegar a verlo al hospital. Y Junior y Miriam, que eran novios para ese tiempo, y Rafael, creo que fue el otro, fueron a verlo al hospital y él cayó en coma. Y duró 2 semanas en coma y despertó. Yo pude verlo la segunda vez. Ya mi mamá la había enterrado. Y cuando él muere, el siguiente domingo vino su hermana con el esposo, que era un abogado, con un nene como de 7 o 8 años y una maestra de escuela bíblica. Repartió unos huevos de gallina y le dijo a cada uno, lo tienen que cuidar por 1 semana y traerlo a la semana que viene sin romperlo. Yo no sé quién fue la maestra, quién hizo eso. Y el nene no hizo más que llegar al lado de ellos en la iglesia y le dijo, nosotros tenemos que venir para acá la semana que viene. Porque me dieron una responsabilidad. Cuidar un huevito por 7 días sin que se rompa. Es tremendo. Y no se lo podía comer tampoco. 7 días. ¿Sabes que no hay una oportunidad más grandiosa para crecer cuando el Señor te da algo en tus manos para hacer? Amén. Pero yo tengo que saber lo que se espera de mí. Alguien me va a dar una instrucción. Algunos, sin tener la preparación académica necesaria, se atrevieron a derribar las murallas de la incredulidad y se enfrentaron a tantas adversidades para plantar los cimientos de la iglesia en Puerto Rico. Y no solamente en Puerto Rico, en toda Latinoamérica. Hace un estudio en la América Latina de cómo empezaron muchos de los movimientos en la América Latina y detrás de ellos hay un puertorriqueño que respondió el llamado y hizo una labor ministerial en Haití, en República Dominicana, en Centro y Sudamérica. Alguien que respondió un llamado. La gente que te sacó del anonimato, de la multitud con tu nombre y te dijo, yo quiero que tú trabajes conmigo y te preparo. Cada pastor o líder que hoy está al frente de un ministerio es porque alguien en el camino de su vida creyó en él. Eso no lo esperan, los que se pasan brincando de iglesia, los que están buscando oportunidades como paracaídas.
No empiezan por nada chiquito. Quieren algo grande desde el principio. Esos padres o mentores que vieron en nosotros potencial y reconocieron el llamado que estábamos sintiendo. Y voy a hablar de eso con lujo de detalle la semana que viene. ¿Cómo yo identifico un llamado en mi vida? Hay gente que me profetizó a mí. Y algunas de las profecías que dijeron se cumplieron y otras no. Pero algo empezó a nacer en mi vida. Empatía por la gente, ver el que tiene necesidad, que tienes un amor sacrificial. Que te entregas. Que estás dispuesto a servir. No solo el reconocimiento que teníamos un llamado, sino que abrieron espacio, las oportunidades para que nos desarrolláramos, dándonos responsabilidades ministeriales. Se nos puso el huevito en la mano. Y no se podía romper en mis manos. Y hay una relación, un vínculo. Porque la relación entre la persona que te sembró la palabra y que te llevó el llamado es un vínculo que se separa con la muerte. Mire, cuando yo al Sache estaba bastante anciano, ya se había retirado, en la sala de nuestra casa en Junco, en el family. Ese hombre se quebrantó a llorar porque su esposa Margarita estaba enferma y él no quería. Y ahí delante en la casa de un hijo espiritual empezó a llorar y oramos con él. Ese hombre que me enseñó a mí, que me cuidó, que me llamaba a ver cómo estaba, que aún en los momentos donde pude haber fallado o donde fallé, él no se desapareció, apareció. A saber cómo yo estaba y que cuidara mi corazón. Eso no te hace estos apóstoles de lejos. Te lo hace alguien con quien tú desarrollas ¿qué? Vínculos. El ministerio es vínculo, es amor de padre hacia los hijos. Miren cómo Pablo le habla a Timoteo, miren cómo Pablo le habla a Tito, miren cómo Pablo le habla a Filemón. Por eso esas cartas se llaman pastorales. En todas esas cartas hay encomienda. Tito hay encomienda, para Timoteo hubo encomienda. Yo estoy traspasando en las manos de uno que considero un hijo de una generación distinta el legado. Porque el legado yo no me lo llevo, pero si no lo traspaso se muere. La muerte nos espera, pero el Señor nos manda a traspasar. Porque ustedes creen que Cristo, de en medio de la multitud, empezó a sacar gente con nombre y apellido. La pasión pastoral va acompañada de un llamado que define nuestra vocación en el fundamento fuerte que nos dará la motivación necesaria para preparar y capacitar líderes a traspasar a la siguiente generación el legado que recibimos. Yo sí veo un potencial, hermano. En un momento Junior no se veía como pastor, ¿verdad que no?
Quería ser baloncelista de la NBA, del baloncesto superior nacional. Pero Dios lo estaba mirando. Y hubo gente en su vida que lo influenciaron. Y usted empezó la adoración, y yo una vez entré al cuarto y yo salí al baño y oigo a Junior tocando, y yo no sabía que tocaba guitarra, y cantando por la madrugada. Y yo fui donde no vi y le dije, Junior está cantando y tocando guitarra. Entonces, en la parte de donde era el family, yo pude mirar por una rendija porque su cuarto estaba ahí y él estaba cantando con los ojos cejados. Dios había puesto sus ojos. Y Dios ha puesto en sus ojos en cada uno de ustedes y los va a preparar y les va a sentir, es más, le voy a decir esto, le va a hacer sentir carga por áreas específicas dentro de la congregación. Hágalo bien para que usted no sabe qué le toca en el futuro. Porque ahora mismo en Puerto Rico hay un montón de iglesias pastoreadas por viejos que tienen que traspasar lo que tienen a una nueva generación. El problema es ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? Y hay que traspasar en vida. Porque después de muerto la gente empieza a pelearse. Por eso es que se preparan las gerencias en vida. ¿Por qué usted cree que hay tanta propiedad? Ceja y perdía. Porque no se traspasaron a tiempo. Porque cree que va a vivir todavía en tiempo. Y la muerte ya le está gastando la parte de atrás de la oreja. Y él no se ha dado cuenta. ¿Qué pasaría si no está? Esto continuaría. Cristo levanta 12 discípulos y se los lleva para el monte a enseñarle y a modelarle por 3 años y medio. Miren, yo no sé cuántas de esas conversaciones se pueden sacar dentro del contexto de lo que aparece registrado por Mateo y por Juan. Recuérdate que Marco no era discípulo de Cristo directamente y Lucas tampoco. Los únicos 2 que eran discípulos directos eran Mateo y Juan. Y Santiago, pero era de los dos. El Santiago que escribe no es el hermano del Señor, aunque sí, ese es el hermano. Y Judas. Pero el Judas que escribe en la Biblia no era discípulo en ese mundo. Pero ¿cómo yo puedo compaginar cuál era la voluntad del Señor? Cuando aparecen pasajes que Cristo se paró en una montañita mirando a la multitud después que lo habían alabado y lo habían adorado en la entrada triunfal de Jerusalén, y la Biblia dice que él lloró porque la gente no entendía quién él era. La gente vino a entender después de su muerte y resurrección quién era él. Si usted no tiene una revelación clara de Dios en su vida, usted no va a traspasar nada. Va a seguir siendo un centavo toda la vida. Un espectador. Y de momento tú estás cerca y el Señor te pone en tus manos algo para que tú continúes. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Para llevarle a la siguiente generación. Y los que tienen ya mi edad estamos de apoyo. Solidario. Mirando esta nueva generación que creyó,
pero necesita guianza para entender que la responsabilidad tiene que ser sacrificial. Sacrificial. Hace unos años me dijo un muchacho que de hecho no está perseverando. Es alguien que consideramos un hijo. Que él entendía que tenía un llamado para evangelismo. Que Dios lo estaba llamando para eso y le hice varias preguntas. Le dije, ¿cuántos libros sobre evangelismo te has leído? Porque no es hablar, predicar lo hace cualquiera. Tengo que decirlo con toda honestidad. Hablar aquí al frente cualquiera puede hacer. Y no es fácil, hay gente que le da unas canilleras, pero es lo más fácil. Es bregar con la gente que impactamos, entender sus problemas, conocer su historia, para eso hay que saber escuchar. Mire, yo no sé las conversaciones privadas que pueda haber tenido Dania con María Victoria, pero María Victoria no va a ser igual. La oportunidad que tuvo para servir, escuchar, estar cerca de una persona que se está muriendo, con los temores, con las luchas, con las situaciones, lo que eso conlleva a su familia, ese amor que nace por el que está en necesidad o en crisis. Alguien hizo un estudio y dice que Cristo solamente gastó en las multitudes un promedio como de 3 semanas a un mes, hablando de las multitudes, de los 3 años y medio. El resto lo pasó con sus discípulos. 3 días que pasó en el Sermón del Monte y otros sitios donde él estuvo con multitudes y hizo milagros, pero la mayoría del tiempo estuvo con discípulos. Aproveche, cada vez que usted tiene una oportunidad sola con un maestro que usted respete, exprímalo, pregunte, visite con él. Yo le agradezco a Armando que para no ir solo a las casas me llevaba a mí, yo estaba dispuesto, yo iba a verlo, bregar con un problema de matrimonio, ver una persona en crisis, bregar con chisme. Gente que se atribulaba por cosas, dejaban de asistir, por estupideces. Dejaban de congregarse por estupideces. Si yo no amo a la gente, yo no voy a crecer. Si yo no amo a la gente, no me voy a sacrificar por él. Si yo hago esto como una profesión, después que me paguen el salario, me voy a bregar yo con hermanos problemáticos. Así, vayan todo y se chaven todo. Si esa gente no agradece. Sigo haciendo lo mismo. Hacer algo y no te reconocen. Por eso que estos gestos de amor que se dieron el domingo eso le trabaja, no los pidió, pero son bienvenidos. Después que Cristo asciende al cielo, los discípulos se encuentran con una encomienda. El Señor le dijo, váyanse a un sitio a orar hasta que venga sobre ustedes el poder del Espíritu Santo. Mire, yo no sé si Pedro se consideraba un líder en la iglesia, pero tuvo una experiencia después de haber negado a Jesús. Y Cristo le pregunta 3 veces, Papo, ¿me ama? Juan, ¿me ama? 3 veces. Mire,
Rafael me ama. Tres veces. Él lo había negado. Él tenía un sentido de culpa. Yo no sé si ustedes han notado un pasaje en la Biblia que a mí me causa una impresión bien tremenda. Después que Pedro negó a Cristo por última vez, la Biblia dice, Jesús lo miró. Me acuerdo de las miradas de Abraham Marsás. Lo miró. Terrible, eso es terrible. Jesús lo miró. Y después que resucita, le pregunta tres veces, ¿tú me amas? Qué rápido uno contesta. Porque no es decir te amo, es que va acompañado ¿con qué? Con una tarea. ¿Qué le dijo Cristo después que él le dijo me amas? ¿Qué le dijo Cristo? Cuida, apacienta, alimenta mis ovejas. Tres veces. Ahora había bajado el Espíritu Santo. De momento se manifestó el Señor en medio de... Habían salido del aposento alto, en medio de la gente, empezaron a hablar en otras lenguas y llamó la atención de todos los que estaban aquí. Se reunió una multitud como grandísima. ¿Quién le dijo a Pedro que se parara y ir a predicar? ¿Dónde dice la Biblia que él le tocaba? Él vio una necesidad y dijo, este asunto es conmigo. Y les predicó. ¿Cuántos se convirtieron? ¿Cuántos se convirtieron? 3,000. Sin contar mujeres y niños. Eso cambió la realidad de la iglesia. ¿Qué yo hago con 5,000 personas o con 3,000 personas? De momento, de repente. Mira esa reunión del lunes. Después de esa predicación, debe haber sido terrible entre los discípulos. ¿Qué hacemos con tanta gente? ¿Qué hacemos con tanta gente? ¿Cómo les explicamos que este era el Cristo? Ya les hablamos. ¿Qué hago con tanta gente? Y el siguiente día que se reunieron, el siguiente sábado, me imagino, aparece otra multitud, porque cuando las cosas se empiezan a regar, aparecen de momento y Pedro vuelve y predica un segundo sermón. Hace el llamado y se convierte en 5,000 más. Habían como 120, quizás como 500 al principio, porque la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 15, que eran como 500 hermanos, como 120 reciben el Espíritu Santo. De momento hay 3,000 convertidos, después hay 5,000 convertidos, y nosotros somos 12. ¿Cuánto están orando por crecimiento en Emmanuel? ¿Verdad que sea fácil orar por crecimiento? Pero vienen madres con hijos, con personas encamadas, vienen en sillón de ruedas, vienen golpeados por la vida, despreciados por la sociedad. Y al principio eran todos judíos pero fastidiados. Y así llegaron. Así llegaron. No jueguen con la gramática. Así llegaron. Y empezaron a surgir los problemas, porque gente es problema.
Mira el que está a tu lado. Tú eres problema. Problema bueno. Tenemos historia. Tenemos pasado. Tenemos pensamientos negativos. Tenemos heridas de la ley que nos hizo tanto daño. Y ahora conocemos al Señor, pero ¿cómo yo puedo discernir qué es la voluntad de Dios y qué no es la voluntad del Señor? Y los discípulos empezaron a dedicarse a la oración, porque empezaron a ir todos los días a la oración, al templo. ¿Qué yo hago con tanta gente? De momento, la iglesia descubre que la gente tenía necesidades económicas. Empiezan a abrir unos comedores para ayudarle a alimentar a la gente. Pero se le daba privilegio a los judíos y a la gente que también eran de origen judío, pero de la diáspora, se dejaba para último. Y hubo murmuración. Y aquí descubrimos una faceta de la iglesia. Esto no está en el bosquejo, hace rato que no está en el bosquejo. Una faceta de la iglesia que yo hago con los que murmuran, con los que están inconformes, a los que se quejan por todo. Mire, yo a veces, a mí Yane me da pena. Porque hay veces que ella va y sube ese aire y hay veces que lo baja, dependiendo a los hermanos, el que se queja, y ella, la pobrecita, la tiene. Sube ventanita, baja ventanita. Porque la gente es inconforme. Dile, no solamente eres problema, eres difícil. Inconforme, hubo murmuración. Y los apóstoles, ¿a dónde fueron? Al Señor. ¿Qué hago con tanta gente? Y aparte quejándose. El Señor le dio el consejo que le dio Jetro a Moisés. Búscate entre la multitud 7 personas que ayuden a repartir el pan, que sean diáconos. Le puso ahí empieza el primer ministerio en la iglesia. Se abrió el ministerio a alguien algo más de los 12, otros 7, para atender en el ministerio. Pero Dios no le dijo que iban a hacer eso nada más. Felipe y Esteban se destacaron. No solamente hicieron su labor como diáconos, sino que Esteban empezó a predicar el evangelio también y empezó a sanar al enfermo y lo mataron. Fue el primer mártir de la iglesia y Felipe fue uno de los líderes de la iglesia. Estoy hablando de diáconos, no estoy hablando de los apóstoles. Este cipito de iglesia que usted ve aquí, que apenas cabemos 110 o 115, está bregando con más de 160 personas, directa o indirectamente. Yo no sé si exactamente los números cambian, cada vez que hay un informe cambia. Más la familia extendida, porque uno no solamente pastoral que viene, a la familia extendida también. Nosotros no estamos hablando de Dania nada más, estamos hablando de sus hijas que no están viviendo aquí. Estamos hablando de la mamá de Ángel. Estamos hablando de sus familiares, de sus amigos, de la gente que la iglesia los atiende. ¿Quién ayuda? Y los pastores delante de la presencia del Señor, yo no puedo con esta carga. El Señor los está llamando a ustedes para darles responsabilidad. Algunas mandados y otras sin que los mande. Usted tiene que ver una necesidad. ¿Quién cuida a la iglesia? ¿Quién atiende planta física? ¿Quién ayuda con la finanza? Yo puedo decir estas cosas porque yo estoy retirado. En los bajos de Gulbus, inexplicablemente
Estuvimos 5 meses sin recibir. Algo pasó con las finanzas, que las finanzas colapsaron sin perder gente. 5 meses. Y la hermana Ida, que era la tesorera, estaba asustadísima porque había que pagar el mortgage. Todavía no estábamos empezando a hacer las gestiones para comprar este terreno ya. Y por 5 meses yo no cobré en la iglesia. Yo le dije a Aida, no me pague. No, que si esto, y formó por la preocupación, yo dije, no me pague. Se me dañó el crédito. Yo no le dije nada a nadie. Y puedo testificarlo ahora porque ya eso pasó. Y pasó hace tiempo. Y estuvimos comiendo ajo blanco con huevo frito, con la ñemita encima y unos mantelianos. Y estuvimos contentos. Fui a sacar un celular y no cualificaba porque tenía el crédito dañado. Y después de 5 meses, teniendo la misma gente, la situación empezó a cambiar otra vez y volvimos. Yo no era empleado del gobierno. Eso lo sembramos. Un tiempo más tarde, cuando fuimos a comprar la casa en Junco, mi crédito estaba arreglado. Un crédito, y yo decía, pero si es que 2 meses atrás estaba dañado. Dios se encarga. Pero estas son las interioridades que la gente no sabe. Y que cuando el pastor comunica alguna de las interioridades con ustedes, para que usted aprenda que detrás de todo esto hay una responsabilidad y hay un sacrificio. Cuando Dios te llama a levantar un campo nuevo en un lugar donde no hay nada y donde no hay finanzas, Dios siempre te va a cuidar. Amén. Amén. Pero tú tienes que estar seguro que Dios te llamó para eso. Y yo quiero ayudar, y yo quiero servir, y yo quiero honrar a Dios, y yo quiero decirle al Señor que el Señor obre en mi vida de una manera especial. Estoy terminando esta. ¿Cuál ha sido el resultado de aquel fundamento que sembró Cristo? Que la iglesia prevaleció en medio de la persecución. La iglesia venció a través de las edades y todavía 2000 años después hay un remanente fiel sobre toda la faz de la tierra de gente que aceptó los llamados, que le creyó al Señor. Y ahora nosotros yo recibí el legado de una generación y lo traspasé para otra, pero ahora le toca a ellos afirmar y crecer ese legado, y va a llegar el momento donde ellos ya están traspasando a otras personas. ¿Aceptas tú el legado? Porque tenemos niños, tenemos adultos, tenemos retos con ancianos, tenemos retos de seguridad en el estacionamiento. Yo veo el ministerio así. Yo puedo responder que Dios me está llamando. Es nuestra responsabilidad enseñar los principios de la fe y la forma digna de llevar el evangelio íntegramente a nuestros hijos espirituales. Y una nueva generación espiritual empieza con alguien que se convierta a Cristo, no importa la edad que tenga. Usted es un nuevo convertido, aunque tenga 70 años, y es una nueva generación espiritual. Y todavía puede servir. Y para hacerlo de manera efectiva, nosotros tenemos que mirar el ministerio de forma paternal y debemos desear lo mejor para la generación que se levanta. Yo miro a Carla, a
mía. Dios mío, me quedé en blanco. La nena de joven. Alondra. Me quedé en blanco. Las cosas le pasan a los viejos. Yo he salido del cuarto a hacer algo y por el camino no sé a qué iba a hacer. Mira para atrás. ¿A alguien le ha pasado eso? O sea que no es un problema de vejez. Cuando usted lo están llamando a un equipo ministerial es porque hay una necesidad. Créame, él no lo dice, no lo dirán los otros líderes de la iglesia, pero cada iglesia es distinta. Hoy que nosotros tenemos un reguerete de músicos, un montón. Hasta tenemos un cojal para esconder a los que hacen ruido. Hace 30 años no había un solo músico aquí. ¿Sabe cuántas iglesias no tienen músicos? Todavía están con pistas. No tienen voces. No tienen gente que bregue con equipo. Yo cada vez que veo al hermano con esa tableta, con los textos de volumen y todo eso, yo me quedo mirando. En mi generación no había nada de eso. Nada de eso. Pero todo eso significa más responsabilidad. Más gente que necesita que trabaje, que tenga empatía por el nuevo. Que cuando usted ve que una persona se postra ahí en el altar a llorar, y usted no sabe por qué está llorando, no se vaya como entró, abrácelo, abrace el nuevo. Abrace a la gente que llegó en circunstancias, abrácelo, pregúntele quién es. Porque usted no sabe lo que puede estar viviendo. Sí, señor. Ahora mismo hay familias aquí que están pasando por proceso. Usted no lo sabe y los ve y los abraza. Involúcrese en su vida. Esto no lo va a hacer todo el mundo. Hay gente que ni siquiera notan. Se dan cuenta que respiran porque hay veces que le falta el aire y se dan cuenta lo importante que es respirar. Esos episodios que uno empieza, ¿le ha pasado eso de noche alguna vez? A mí me pasa de vez en cuando. Ocasionalmente. Estoy vivo. Involúcrese con la gente. Cada persona que entra por esa puerta, con virtudes y defectos, con diferentes tipos de genio, con diferentes circunstancias en su vida, son almas que Dios tiene plan y propósito. Pero el pastor no puede solo, ni la pastora puede solo. Y hay unos grupitos que son especiales, que siempre se pasan cerca del pastor, pero ese grupo hay que abrirlo, porque todo el mundo es necesario y todo el mundo tiene que servir. No todo el mundo se va con nosotros a comer en algún sitio toda la semana. Hay gente que se van solo a la casa porque no tienen con qué pagar un almuerzo. ¿Te has dado cuenta de ello? Me llamó una dama esta semana hablándome del papá y me dijo, no va a poder ir porque está pasando por un nuevo episodio. La señora no viene aquí. Hay cambios en la vida de un anciano. ¿Cuándo termina la labor de la iglesia? ¿Cuándo? Con una persona. ¿Por qué usted está aquí? Estoy hablando con mi corazón, olvídese del manual ese. ¿Por qué usted está aquí?
¿Por qué usted está aquí? Dios le va a dar una pasión, una intranquilidad, porque usted no se va a poder acostar hasta que usted no sepa que la persona que Dios le puso en el corazón está bien. No se acueste sin llamar a alguien que usted siente y que el nombre... ¿Sabes que anoche yo sentí que estaba temblando la tierra? Yo estaba dormido. Y me desperté, está temblando, me quedé pensando. Y para no molestarla mucho, me fui para la sala. ¿Sabe que yo estaba orando por Dani anoche? Como a las 11 y pico de la noche, y murió esta mañana. Yo no sé qué va a pasar. Yo no sé cómo estaba esos últimos momentos de vida. Pero que usted puede estar presente en un momento de realidad de una persona. Eso es lo que estamos diciendo. Despierte Dios en su vida. Y yo no quiero terminar esta clase sin hacer una oración. Que despierte una pasión en usted. Amén. Si no, estas clases se pueden echar al zafacón. Si no se despierta una pasión por otro, una carga, una responsabilidad, por el que menos puede, el que no le puede dar la gracia, el que no le puede devolver el favor, el que usted le regala, pero él no le puede regalar para atrás. La persona que está pasando por una crisis, usted aunque se quede al lado de ella de silencio. Sabe que cuando Hopi, con esto sí de verdad termino, estaba en su crisis de enfermedad. Habían muerto todos sus hijos. Todos. Le quedó la mujer. No voy a hacer más comentarios. Aparecieron 3 amigos de la distancia. Ese último verso de ese capítulo, y dice que estuvieron en silencio con él 7 días, creo que fue. 7 días. Apareces tú en medio de eso. Ponte de pies. Mire, aquí hay gente que lleva mucho tiempo en la iglesia, luchando con sus propios problemas, y no salen de una y entran en otra. Y el Señor te está diciendo hoy: saca tus ojos de tus problemas y empieza a ayudar a alguien más. Dios se va a encargar de tus problemas. Amén. Tú quieres bregar con los tuyos, está bien, no sirva. Pero si empiezas a bregar con los problemas de otros, tú vas a ser bendecido. Amén. Si empiezas a sentir carga por alguien más, porque la iglesia te necesita. Ana Ruth tuvo que salir. El nieto de ella parece que se cayó, es un bebé. ¿Cuántos años? No sé cuántos años tiene. Es un niño. Está en centro médico, está en una situación difícil. Y vamos a presentar en oración. Ahí tenemos lo que le estoy diciendo, las cosas ocurren. Y hay una asignación todavía. Las cosas cambian así. Y la iglesia tiene que estar lista para servir. Si Dios lo llamó a usted, es para que se preocupe. ¿Cuántos entienden que usted fue llamado? Y usted ha sido convocado no para coger unas clases, sino para ser impactado, para servir. Y la semana que viene vamos a empezar a definir qué es un llamado y cómo yo lo siento y cómo yo lo veré. Padre, me uno con todos los hermanos que están aquí a darte la gracia, porque tú eres un Dios de milagros.
Y de la misma manera que oramos por sanidad por Dani. Y oramos porque en medio de la crisis del ángel pueda encontrar dirección y gracia. Ahora oramos también por mi hermana, por este niño, nieto de mi hermana Ruti. Que tu Espíritu Santo sea orando. Que no haya efectos secundarios en su cabeza, más allá de la herida que pudiera tener. Que tú cubras su vida y que veamos tu gloria. Que obedezcamos, que creamos, que tu Espíritu Santo obre de una manera especial. Toma el control, Dios. Toma el control. Toma el control. Toma el control. Y que oigamos que tú estás ahí en medio del proceso y permite que si la mamá y el papá no te están sirviendo, que esto sea una puerta abierta para que tu intervención pueda tocar el corazón de ellos para que te sirvan con gozo y con alegría. Ahora conmigo. Dile, Señor, yo estoy delante de ti. Porque yo sé que tengo una asignación, tengo un propósito, tengo un lugar, tengo una encomienda que se me está poniendo en la mano. Todavía quizás no sé cuál es, no sé dónde es, no sé cómo es. Pero abre mi corazón para entenderla y asumirla. Porque no puedo ser un espectador, no puedo estar en una sentadera toda la vida, sino que tengo que ver dónde hay una necesidad y despierta en mí la pasión, la empatía. Despierta en mí el amor sacrificial. Despierta en mí, Dios mío, el anhelo por servirte. Espíritu Santo, toca el corazón de cada cual en esta noche. Y que tú levantes, Dios mío, en la vida de cada cual, profundidad para servicio. Dile, no quiero ser un espectador, quiero ser discípulo. Quiero ser discípulo. Quiero oír la voz del Maestro que me llama y responder al llamado en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Dios es bueno. Mire, estas clases son bien importantes. Así que sigamos manteniendo el enfoque del propósito de las clases, que es formar nuestro corazón para servir, entender cómo funciona la iglesia, no para mirarla desde afuera, sino también para yo involucrarme en el llamado que tenemos todos la iglesia. Así que animamos en el Señor. Ya son las 9:15, así que vayan con calma en el nombre del Señor y los vamos a mantener al tanto de lo que sacamos de noticias para ver cómo podemos ayudar también. Dios les bendiga mucho, hermano. Dios les bendiga.